¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Hola Vamos a chicos, hablar, ¿cómo estáis? chicos, ¿qué pasa? Vamos a hablar ¿Qué pasa? a comentar un poquito el cuadro, los principales favoritos y también vamos a comentar algo sobre Nadal también, por qué no juega, si tiene problemas en la espalda o si no los tiene, lo vamos a comentar ahora mismo. Así que empezamos. Pacheco, ¿qué? ¿Qué, ¿Cómo estamos? qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Todo bien, no? Sí, un poquito de bajón, ¿no? ¿Por qué? Hombre, porque no juega Nadal, pero bueno, ahora, Bueno, ahora- la verdad es que sí, que esto es muy complicado para los nadalistas como yo. mm, pero bueno, ya está. Ha salido el cuadro de Monte Carlo, que se juega en una semana, del 7 al Bueno, 14. Y ahora mismo se está jugando la previa, pero ya ha salido el cuadro, ¿no? Y entonces vamos a comentar un poquito los cuadrantes de los favoritos y luego vamos a decir a ver quién ha tenido peor o mejor suerte, ¿vale? Según nuestro criterio, ¿no? Empezamos por el número uno, Djokovic, que en los últimos 6 7 años no le ha ido muy bien en ese torneo, ¿no, Pacheco? no, solamente ha ganado dos veces y la verdad que sinceramente no le ha ido muy bien. Creo que el año pasado perdió en cuartos de final o en octavos de Mm, final, creo. Y la verdad que su bagaje no es bueno. Y sería interesante, bueno, a ver, a mí yo soy anti Djokovic, pero la verdad que sería un récord a tener en cuenta para su hemeroteca o la hemeroteca, digamos, mm. de que si él fuese capaz, digamos, de alcanzar el triunfo, sería el primer jugador que ha ganado en todos los Master 1000 al menos tres veces. Mm. Lo va a tener un poco complicado, pero bueno, sobre todo eso, en los últimos años, que casi siempre ha perdido en las primeras rondas y que bueno, que ahora llegan muchos jugadores con mucho ritmo, con buen nivel y Djokovic ahora no lo tiene, pero bueno, Djokovic siempre en Djokovic. Vamos a comentar los posibles rivales. Segunda ronda, que sería su primer partido, le podría tocar con el ruso Safiulin o alguien de la previa, que podría ser, que el único español que está en la previa, que podría ser Munar, pero Bueno, no se sabe. a Safiulin, ver, bueno, no es rival, ¿no? por el papel no es rival, pero puede ser peligroso. O sea, no es rival porque no es un jugador específicamente de tierra batida, pero hombre, sabemos que Djokovic no está en su mejor momento, sabemos que Djokovic ha cambiado o está en vías de cambiar de entrenador, pero ahora mismo no va sin entrenador, con lo cual sí hay cierta duda. La temporada de Djokovic no ha sido como la de los otros años, con lo cual tengo yo mis dudas. Yo creo que Eh, será favorito para ganar este primer partido, pero tengo dudas muy, muy grandes por los siguientes resultados. El cuadro no es muy fácil para él. no. En segunda ronda le podría tocar a Musetti, que ya ha perdido con él en este El año torneo. pasado, el año Eh, pasado perdió con Musetti. Le podría tocar a Fritz. Bueno, Fritz tampoco es especialista en tierra, pero bueno, tiene buenos golpes, buen saque y tal. Sí, pero dentro del grupo de los americanos quizás es el mejor que más Mm, daño le puede hacer a Novak Djokovic. mm. Está Arthur Fils, que también podría tocar por ahí en esos octavos de final. Pero bueno, es un jugador muy físico, en tierra va bien. Pero bueno, el favorito sería Musetti, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, hombre, ahora mismo ya te digo, Musetti no sé cómo está, pero dio buenas sensaciones en el torneo de Indian Wells, las cosas como son, contra Carlitos Alcaraz, y la verdad que después de su paternidad puede ser un rival a tener en cuenta. Pues fíjate que le ha puesto a su hijo Ludovico. Ludovico, no veas, ¿Tú vaya te, nombrecito. tú te crees, tío? Los nombres Pero que bueno, se inventan esta gente, es que yo creo que ha sido a mala, a mala leche. Bueno, cuarto de final, Rublev, que ganó el año pasado, pero Rublev llega regular. Sí, también llega regular, regular, o sea, que tampoco lo veo yo como para ganarle a Djokovic. De hecho, creo que nunca la ha ganado.
Y en Babri- tierra menos, y en tierra ah, menos todavía. Pero bueno, volvemos a decir, si Djokovic viene con dudas, viene con poco ritmo, porque en Australia se le vio como flojo y después se retiró en Miami, y Indian Wells tampoco hizo un gran torneo, pues cualquiera sabe, ¿no? los números cantan. Lo que pasa que Djokovic es Djokovic y en cualquier momento. Lo que tampoco sabemos es cómo va a venir al torneo, si va a venir a coger ritmo o si va a venir directamente a morder el torneo, o sea, a Mm, intentar ganarlo. Eso tampoco lo sabemos, o sea, que depende la actitud, sobre todo en los primeros compases, va a ser fundamental a ver cómo vemos a Djokovic, si vemos con esa cara de ansia de ganar, entonces sí va a ser peligroso, pero si no lo vemos con esa, en el momento que se le complica un poco la cosa, creo que puede perder. bueno, también podría ser cuarto, en fin, va por ahí también de Minor, que está en buena forma, pero bueno. eh, Sí, pero de Miniao es un jugador más agresivo, no es un jugador al uso a la tierra batida, tiene un golpes planos y eso a Djokovic no le hace daño. O sea, de mm, Miniao no lo veo yo como para ganarle hoy por hoy a Novak Djokovic en esta superficie. ni para Brinque tampoco, ¿no? Brinque ya, Bueno, para este Brinca, ya yo pasa de creo que vuelta. no, no que esté pasado de vuelta, que está jugando con créditos y está jugando sus últimos cartuchos y la verdad que lo veo disfrutando quizás más que antes en el tenis y creo que, Mm, bueno, a él todo lo que le venga, pues bienvenido. O sea, no lo veo tampoco como para intentar asaltar al trono de mm. Novak Djokovic. Y bueno, pues ya está, sería semifinales porque va por la misma parte del cuadro, o bien de Carlito o bien de Casper Ruud, porque Casper Ruud siempre en tierra es competitivo, ¿no? Pero bueno, ya sería mucho llegar para Djokovic, ya si llega hasta este tipo de ronda, ya sí que es súper favorito, pero bueno, es lo que hay. Carlito, su cuadro, yo creo que es, para mí, mi opinión, yo creo que es más fácil que el de Djokovic y Sinner, pero bueno, eh, el año pasado no jugó, ¿no, Pacheco? Así que suma todo. No, no, no defiende puntos, eso es Mm, una cosa muy buena porque él, recordemos que fue campeón de Barcelona y la Mutua Madrid Open y esos son muchos puntos. Entonces, al no jugar el año pasado el torneo de Monte Carlo, creo que es una buena opción para recortar diferencias entre Yannick Sinner y Novak Djokovic. mm. El cuadro de Carlos, segunda ronda de su primer partido, contra Félix Auger. Partido complicado, pero a Félix Auger no está en su mejor momento, ha tenido una serie de lesiones, no creo que Carlito le dé un susto, pero Félix Auger es un jugador que ha estado top 10, con lo cual creo que puede ser peligroso, pero a día de hoy le doy más favorito Mm, a Carlito. mm. Luego, octavos de final, ahí va por ahí una serie de jugadores que ninguno es especialista tampoco en tierra, pero yo por cabeza de serie he puesto a Hugo Humbert, que es especialista en pistas rápidas, no en tierra, pero podría ser peligroso que un jugador que a lo mejor no le va a dar mucho ritmo a Carlito, con los saques, va a intentar atacar mucho, a cortar los puntos, bueno, puede ser incómodo, ¿no? Yo pienso que todo va a depender un poquito cómo se haya adaptado Carlito a la superficie de tierra batida. Viene de la temporada de pista dura, no lo ha hecho muy mal, que digamos en pista dura, ha ganado un torneo, o sea que no está mal. Entonces, va a depender un poquito si le ha dado tiempo para adaptarse. Yo creo que si Carlito se ha adaptado y ha cambiado un poquito de mentalidad, se ha puesto más rocoso, más sólido, lo veo casi casi llegando a las semifinales, casi casi. Bueno, cuartos con Casper Ruud. Bueno, pero Casper Ruud, como tú bien has comentado, hoy por hoy no está en su mejor momento, aunque es peligroso en tierra batida, pero no está en su mejor momento. Bueno, yo creo que, a ver, no es un jugador que sea muy agresivo, porque juega muy por detrás de la línea, juega con peso. A Carlos le va a permitir jugar un poco más tranquilo, pero si no tiene paciencia a la hora de elaborar los puntos, puede ser un problema. Por eso te estoy diciendo que si se ha adaptado un poquito a la tierra batida, Carlos lo veo como favorito Mm, para comprar Casper Ruud. Ahora bien,
todo depende de la cabeza de nuestro amigo Carlito Alcaraz, pero yo creo que ha tomado la decisión correcta de poder, digamos, estar más tranquilo y tener que madurar un poco más los puntos. Y ya está, bueno, semifinal es lo que hemos comentado, va por la parte de Djokovic, así que podría ser una semifinal Djokovic-Carlito. Sí, Cuatro, muy apetecible para el público esa semifinal. Vamos a ver si se da y esperemos que no le pase a Carlito como el año pasado en Roland Garros, que se tensionó tanto que se acalambró y que no pudo terminar el partido contra el Novak Djokovic en semifinales de Roland Garros. Esperemos que este año Carlito haya aprendido la lección y sea capaz, digamos, de ganarle a Novak Djokovic en tierra batida. Yo creo que hoy por hoy, si se enfrentasen los dos en tierra batida, doy más favorito a Carlos que a Novak por los resultados de cada uno. cuadro de Sinner. El año pasado Sinner hizo semifinales que perdió con Rune. Segunda ronda Davidovic, ¿eh? Bueno, Davidovic o Corda, pero Bueno, Davidovic no está jugando bien, está teniendo una serie de problemas, no sé si es mentales o físicos, creo que es más bien viene por el tema físico y hoy no lo veo como para ganarle a Yannick Sinner, la verdad. Yannick Sinner está haciendo una temporada espectacular, nunca vista, que es quizás, pero yo creo que hoy por hoy Yannick Sinner, si me apura, va a ser el próximo número uno en próximas fechas. me da a mí Pacheco que si Davidovic fuera española y se hubiera casado, diríamos que tiene la cabeza por ahí, ¿o no? Bueno, Davidovi, ¿cómo que española? No te he entendido la pregunta. Porque nos metemos mucho con la española muchas veces Sí. y por las relaciones, por no sé qué, por tal y cual, y Davidovic se ha Bueno, casado. yo lo iba a decir, pero he sido Ha un sido poco prudente. he sido prudente porque yo, hombre, sí que es cierto de que cuando yo pensé que Davidovi le pidió allá en la Fontana de Trevi, que es preciosa, matrimonio a su, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo el nombre de esta chica. Eh, pero yo pensaba que esta chica le iba a aportar cosas positivas y sobre todo que es positiva en el sentido de que lo iba a centrar más en el tenis. Pero es que estaba un poco divagando, quizá necesitaría. Las casualidades de Pacheco dan a malos entendidos, pero no tiene por qué ser causa-efecto. O sea, igual es simplemente un tema físico, un tema de mentalidad, de moral, de no sé, ¿no? Bueno, él ha argumentado que tiene algún que otro problema físico. De hecho, ha estado entrenando aquí en Málaga, en el club de tenis. Aquí, no me acuerdo ahora mismo, estaba muy cerca de aquí ¿cómo se llama esto? Del club de tenis del Sol, no sé si te acordarás. Sí, No sé, no me acuerdo el nombre ahora mismo. sí. Lo lleva a Maris Sánchez y ha estado allí entrenando estos días atrás, antes de viajar al Principado de Mónaco. Mm. Veremos, ver. Yo lo he dicho muchas veces, creo que Davidovich tiene un potencial bastante bueno, creo que es capaz de hacer grandes triunfos, pero le falta esa madurez que yo pensaba que con el matrimonio le podía venir bien. Vamos a ver si me equivoco y da la sorpresa. Hoy por hoy, Yannick Sinner es superior a todos los del circuito. Mm. Lo que Los pasa es que num- los- los- lo que pasa es que en tierra, bueno, en tierra no hace malos resultados, pero bueno, no sé. Bueno, Hombre, me gustaría ver a Sinner en tierra, ver bueno, cómo se Sinner, sí. desenvuelve y tiene un cuadro complicadete, ¿eh? Porque fíjate tú, Bueno, en octavos de final, perdona Pacheco, en octavos de final con Baez, o sea que los argentinos en tierra, porque está Baez, está Cerundolo, está Echeverry y son jodidos en tierra, ¿eh? Esta gente. el único problema que yo le veo a Yannick Sinner, que le veo actualmente es que él tiene que aprender a jugar, no a jugar en tierra, sino a liftar un poquito más la bola. Quizá la bola de Yannick Sinner sea demasiado planita
para los estándares de la tierra batida y quizás necesite darle un poquito más de curva a la bola para separar a los contrarios de la línea de fondo. Mm. Quizás sea el único hándicap que le veo, pero bueno, hoy por hoy, ya te digo, veo a Yannick Sinner lanzado al estrellato y al número uno. O sea, los números, ya te digo, cantan por sí solos. Yo le veo un defecto en tierra porque a la hora de recuperar bolas se abre muy bien de pierna, de frente, de revés y clava muy bien la pierna, pero claro, en tierra no va a poder clavar la pierna porque resbala. Y de derecha tampoco lo va a hacer. De derecha ya de por sí, en pista dura, si le abre a la derecha, yo creo que tiene ahí problemas, pues en tierra yo creo que puede tener más. Sí, pero tiene mucha confianza, como ya te he dicho, tiene muchísima confianza este niño actualmente, con lo Mm, cual esa cadencia que tú estás argumentando es tapada con la gana que tiene y con cómo está jugando. O sea, mm, yo, sinceramente, ya te digo, yo creo que si no en este torneo, porque no dan los puntos necesarios, creo que en el siguiente que participe Yannick Sinner será número uno del mundo. Yo mm, creo que esta temporada de Tierra Batida va a ser muy interesante, sobre todo porque creo que va a dar muchas vueltas ese triunviratum de mm. Novak Djokovic, Sinner, Alcaraz. Alcaraz defiende muchos puntos, Novak Djokovic también defiende muchísimos puntos. Sinner quizás defiende menos puntos en proporción a los dos anteriores Mm. y quizás va a dar muchas vueltas. El, Pero el- defienden en tierra tanto Djokovic como Carlito más de 2.000 puntos y Sinner defiende 500, creo que eran 585, si no me equivoco. Pues mira, Entonces, haz la cuenta de la vieja, aun teniendo, digamos, las mismas proporciones de puntos, o sea, me explico, si haciendo los mismos resultados, tanto Alcaraz como Novak Djokovic, si Yannick Sinner es capaz de ganar, por ejemplo, Monte Carlo, por ejemplo, llegar mm, a semifinales de Madrid y llegar a semifinales de Roma, ya sí, lo ha bueno, y Roland Garros que perdió en segunda o en tercera ronda, o sea que lo tiene. No, Si, ha- si yo te ha- estoy si hace buen diciendo. torneo de Monte Carlo y llega a semifinales mínimo, ya lo tiene hecho prácticamente. Por eso te digo que yo lo veo, ya digo, yo creo que ahora mismo a lo mejor este torneo no creo que sea el número uno, pero yo creo que en Madrid, como tú bien sabes, las circunstancias, la altitud, la bola, todo eso está muy distinto totalmente y a él le va a venir de escándalo. Yo creo que en Madrid puede que ahí salte la sorpresa y que Yannick Sinner gane Madrid este año. Mm, El torneo que yo le veo más fácil para él. mm. Bueno, como decimos eso, yo le he puesto en octavo a Baez, al argentino, porque creo que los argentinos hay que tenerlo en cuenta en esta temporada de tierra. En cuarto de final, bien Rune o bien Dimitrov. Uf, Es que yo le, es Dimitrov, complicado. Dimitrov está haciendo una gran temporada. A sus 32 años, la verdad que el hombre está sorprendiendo a propio y extraño. Pero te digo otra cosa. Se enfrentaron en Miami y, como tú sabes, las circunstancias de Miami, la bola bota de otra manera. Y aquí en tierra yo sigo viendo favorito a Sinner. Mm, Y fíjate, en la final no hubo historia en la final de Sinner Dimitrov en Miami. mm. O sea, yo lo veo un favorito. Y Rune, tampoco lo veo yo este año on fire. Bueno, pues, con este tipo de jugadores en cualquier momento hace un clic y se pone las pilas. Pero bueno, de momento Rune no es favorito. Yo por eso no he ni he comentado su cuadrante, ni siquiera de Medvedev, que es el número 4, porque en tierra no suele ir bien. Pero fíjate, las Bueno, semifinales ya. Dime, dime. no, te recuerdo que el ruso Daniil Medvedev ganó Roma el año pasado. Sí, pero bueno, que no se le suele dar bien la tierra, pero No, bueno. pero eso es un indicio que está empezando a aprender, digamos, a jugar en tierra batida. Mm. No sabemos cómo viene ahora, pero es un indicio de estoy aprendiendo, chicos. Tened cuidadito conmigo que voy a dar sorpresas.
No es su superficie, no le gusta, lo ha manifestado en multitud de ocasiones, pero si ya ha ganado un torneo de tierra batida, la confianza cambia mucho. Pues en semifinales, fíjate tú el ramillete de jugadores que le podía tocar. Va por ahí Medvedev, va Zverev, va Tsitsipas, que yo lo meto por el nombre, pero sí, Tsitsipas, en fin, Cachano, y he puesto a hacer un dolo para argentino, Anda, que anda, qué nombre, qué nombre, qué nombre. sí, tiene, pero yo lo he metido porque, en fin, yo creo que los argentinos pueden romper más de un cuadro, pero bueno, en principio, semifinales yo Bueno, diría, no, Medvedev o Zverev, ¿no? Uno de los, yo digo, yo creo que el tema de los argentinos, hoy por hoy, aunque son especialistas de tierra batida, hoy por hoy está en franca regresión. No están jugando al nivel que se espera de ellos en tierra batida. ¿Por qué? Porque, bueno, Swanman ya no está al nivel que tenía. No sé, todavía creo que lo que tú estás comentando le falta todavía un escaloncito más para ser más competitivo en tierra batida, aunque son especialistas de tierra batida. mm. Siempre un especialista de tierra batida en un torneo de tierra batida hay que tenerlo muy en cuenta. Pues nada, este, para mí son los tres favoritos, o bien Djokovic, o bien Carlito, o bien Sinner, y a lo mejor pasan alguna sorpresa, pero bueno, en principio es Bueno, lo que es. en todos los torneos siempre hay alguna que otra sorpresa. Entonces, a mí personalmente me gustaría ver una final entre Carlitos Alcaraz y Yannick Sinner, que son los dos actualmente más fiables y quizás dan más espectáculo, porque Novak Djokovic, lo hemos dicho antes, que no está en su mejor momento y creo que, bueno, que vamos a dejarlo ahí. Ya. Vamos a No, dejarlo no, ahí. nos vayan a censurar el vídeo, Pacheco. Nos Eh, vaya a censurar el vídeo. Entonces, que hoy por hoy, ya digo, me gustaría ver una final sin el Alcaraz y a ver cómo están los dos, porque creo que básicamente ellos dos van a copar el futuro cercano del tenis, básicamente. Novak bueno, Djokovic, Novak Djokovic está casi ahí en la cuerda floja también. que va a ir prácticamente solo, ¿no? Sin entrenador ni nada, ¿no? Claro, exactamente. De todas formas, Novak Djokovic en estos casos que ha estado sin entrenador siempre ha acogido a su hermano, que le ha servido no de entrenador, sino de apoyo Mm. psicológico dentro de una pista de tenis. Entonces, sí, lo que sabemos es que ha contactado con el mítico gentleman Roger Federer, pero Roger Federer ha declinado la invitación de ser entrenador de Yo, Novak yo, Djokovic. yo que creo que eso es un fake, Pacheco. Bueno, yo lo que he leído Porque lo que he leído por ahí. Entonces, sí, lo que han no, quedado. yo lo comenté, pero yo creo que es un fake porque en América, en Latinoamérica hay el 1 de abril es como el 28 de diciembre aquí. Entonces pusieron esa noticia y aparte nombraron a Tennis Legend y Tennis Legend yo miré y no puso nada. Ujú. Y me resultó muy raro y decir, bueno, sí, consejero, y, No, y no va a ir contigo, no te va a acompañar. No sé. Digo, eso. Y aparte no, bueno, y aparte tú sabes que no se llevan bien. Hombre, si fuera con Nadal, no lo crearíamos, pero Djokovic, hombre, a ver, yo lo que he escuchado por las noticias, yo no sé si sí. puede ser un fake news, pero vamos a hacerle caso a las noticias un poco, pero bueno, pues también, ya digo, puede ser un fake news, pero yo qué sé, yo Federer no lo veo como entrenador, las cosas como son, como tú dices. Sí que es cierto que lo único que creo que han hecho es contactar por teléfono y tener conversaciones por teléfono y nada más, creo. No sé, Pero yo no, no, acompañarlo a los torneos no veo yo a Federer, por las razones que tú estás diciendo, a Novak Djokovic. no sé. Porque nunca se han llevado bien, nunca se han llevado No, bien. por eso, es que yo eso no lo veo, pero bueno. Bueno, Nadal, bueno, ha dicho que no va, que no juega, y
Y han habido muchas informaciones, que si no sé qué, que si la espalda, tal y cual, lo ha dicho hasta su tío, que no iba bien, que no sé qué con un tema de la espalda. Yo creo que eso es una cortina de humo, lo de la espalda, que yo creo, bueno, que puede tener molestias, o seguramente, pero vamos, no creo que le impida competir. Yo creo que el problema es otra cosa. Pero, pero bueno, es que ha puesto una foto en su Instagram. ¿Cuál cree, cuál cree que es el problema? El problema es que no, o bien por la lesión que ha tenido de la corva, que no le deja moverse como él quiere y no está todavía como él quisiera. Es que yo le vi en el partido de exhibición con Carlito y es un partido para probarse, para, para jugar, como te digo yo, bueno, para echarse unas risas, en fin, para jugar suelto y todo esto. Y yo le vi muchos puntos como frustrados, como de, no me gusta cómo estoy jugando, tal. Y yo creo que él se vio, dice, "Uf, Carlito está jugando al 50% y, y me está ganando". Y yo creo que ahí no se vio muy tal, y se ve entrenando y ve que no se mueve bien y lo está alargando porque no quiere hacer no el ridículo, pero no perder con alguien inferior a él, ¿no? Y yo Bueno, creo que es eso, eso y no la espalda, porque ha puesto una foto en su Instagram, ha puesto una foto sacando. O sea, si estás lesionado de la espalda, no te pones a sacar y no te pones a entrenar, digo yo. bueno, yo lo he visto en unas imágenes que han estado en Instagram o en Facebook, creo que ha sido, y está entrenando como una bestia, le está pegando fuerte, fuerte, fuerte. O sea, que el problema a lo mejor es lo que tú comentas, a lo mejor el problema que él cuando entre, digamos, en un torneo, quiere entrar para ser favorito, para ganarlo, no para ser una comparsa. Acuérdate el año pasado cuando dio la rueda de prensa que dijo que se iba a dar una oportunidad, pero que él no quería esa oportunidad ser una comparsa dentro del circuito. Él quería ser Mm. competitivo en el sentido de llegar a semifinales, cuartos, final incluso. Entonces, a lo mejor el tema está en que él, yo creo, mi opinión es que él creo que yo debería de competir y creo que debería de competir en torneos, fíjate lo que te digo, en torneos Challenger, ya lo hablamos una vez esto, yo creo que debería Mm. para coger ritmo, coger confianza en torneos menores. Tiene ranking para hacerlo y creo que por ahí puede andar la historia. En torneos menores que los jugadores son, en teoría, de menor nivel, él podría, digamos, empezar a conocerse, digamos, tenísticamente de nuevo. Y creo que eso sería una piedra de toque para intentar decir, ¿estoy competitivo para jugar con los top 50 o no estoy competitivo? Creo que Es van por ahí los que tiros. sí, a ver, Pero si tú entras, En si tú cuanto, entras, en cuanto a ritmo de competición, en cuanto a sensaciones de tengo que ganar este punto que es ventaja o salvar bolas de break, yo estoy contigo, pero jugar challenge, tío, es que ahí no sabes en qué nivel estás. O sea, tú sabes en qué nivel estás si juegas con alguien, no sé, un top bueno, 50, pero no sabes el nivel que está, pero es una manera de coger confianza. sí, Ah, por lo que tú dices, bueno, pues salvando bolas de break, o sea, metiéndose ya en competición, todo eso sí, pero no sé, no. si él Yo, quiere, yo, yo creo que bajarse demasiado al barro para lo que es Nadal. O sea, no. pues, ahí donde viene el problema. Ahí viene el problema. Él no quiere bajar, él quiere seguir al ritmo que él terminó antes de su lesión. mm, Entonces, creo que debería de tocar un poquito más de humildad y jugar algún que otro challenge. Uno nada más, con que sea uno suficiente. ¿No? Y no hace falta que ni que lo juegue todos los partidos, con que juegue dos, tres partidos y se retire, es suficiente. Sobre todo para coger esa confianza a la hora de gestionar los puntos. Y mm. creo que a lo mejor eso puede ser fundamental para los torneos que vienen. Es mi opinión. Yo Sí, siempre digo lo que que pasa es no, que yo no estoy dentro, digamos, del equipo de Nadal, no sé lo que piensa Nadal, no sé lo que piensa su mm, equipo, pero sí que es cierto que empezar eh, un camino por el escalón 854
en vez de empezar un camino por el escalón número 1, es complicado, Ya, es complicado. Es complicado. ya, Él quiere. pero tú puedes, Pacheco, a lo mejor, yo qué sé, probando nadar en los partidos en la derecha paralela. Pues habrá jugadores de Challenge que no tienen ese nivel y no se la puedan devolver. Y a lo mejor se meten un ATP 500 y pega ese tipo de derecha y se le devuelven. Es que Pero bueno, ahí pero por algún no es sitio tan tengo que fácil, ¿eh? empezar, ¿no? Por Sí, algún sí, sitio pero tengo que empezar. por eso digo que a lo mejor, A a ver, yo creo que hasta Roma no va a ver, jugar, pero te voy a hacer una pregunta. a lo mejor juega ATP 500 de Barcelona, porque como va a haber menos nivel, digo, a lo mejor lo juega, pero claro, digo, no va a cambiar la cosa de una semana para otra. O sea, si en una semana no puede jugar Monte Carlo, dentro de una semana no va a estar en condiciones de jugar Barcelona tampoco. A ver, pero yo creo que una cosa lógica. Vamos a entrar con la lógica. Vamos. Tú has sido jugador de tenis. ¿Mm? A tu nivel, yo al mío, evidentemente. Tú estabas en un nivel y tú llevas X años sin competir. ¿Tú por ¿Mm? dónde empezarías? ¿Por el nivel que lo dejaste o un poquito por debajo para ir probando? Sí, pero yo soy un mojón, un pinchón, un palo, Pero es que da lo a nivel, mismo. Es pero que, Nadal es una leyenda, Pacheco. O sea, tú me decías el ejemplo de Agassi, pero Agassi no es lo mismo haga- porque Agassi no tenía ni tenía ranking protegido ni tal ni igual, y aparte pasó una serie de historias personales chungas. Entonces tuvo que empezar por ahí. Pero Nadal, que tiene el ranking protegido y tal, hombre, yo jugar a TP 250 sí, pero bajarte tanto a Challenge, yo qué sé, es que Nadal tiene un nombre, que yo precisamente por eso creo que no quiere todavía ese, competir por el nombre que tiene. O sea, no va a perder ahí con cualquiera para que te pinte la cara. ese es el problema. Ese es el problema. Nadal tiene un nombre y tiene un palmarés espectacular y ahora el verse, digamos, que es sometido, digamos, por las lesiones y el tenerse que ver en que debería de jugar torneos más flojitos para ir entrando en competición, eso él no lo entiende. O no lo entiende, o su equipo no lo entiende, o no quiere hacerlo directamente. O sea, hay gente que no lo quiere hacer y quiere empezar donde terminó. Que a mí me parece muy bien que quiera empezar donde terminó. Bueno, pues las consecuencias son que, bueno, que pueden venir lesiones, como le pasó en Brisbane, por su saturación, por esfuerzo, y quizás van por ahí los tiros. Tú tienes que acostumbrar a tu cuerpo y tu cuerpo tiene que recordar las cosas que tú hacías. Entonces, si tú empiezas a jugar grandes torneos, tu cuerpo se va a resentir. Y se Mm. resintió. Él tenía que haber jugado algún que otro. Por ejemplo, él tenía que haber jugado, por ejemplo, antes del torneo de Brisbane, un Challenger. Perfectamente. Allí mismo. Un Challenger. En mi opinión, o sea, cada uno hace lo que quiere con su carrera tenística, pero juegas un Challenger que nadie lo conozca, bueno, que nadie lo conozca, así de tapadillo, digamos, que aunque esté allí, dice, uy, ¿qué hace aquí Nadal? Es como el partido de exhibición lo jugó para probarse y vio que no estaba, entonces renunció al torneo de Indian Wells. Yo creo que, bueno, que aunque no es competición, pero bueno, se probó jugando partidos contra rivales que estaban entre, entre el top 80, cosas así, bueno, que con Sí, varios. bueno, él está entrenando Que con no, que no es gente. lo mismo que competir, pero él se probó, Carlos Moyá le hizo sesiones de partido hasta de 3 horas y vio que estaba bien. Entonces empezaron ya te digo, por 250 porque hombre, y tirar más para abajo yo creo que Bueno, no, yo ya digo, que yo en mi la opinión, pero imagen bueno, de Nadal no sé sobre todo si le diera por perder. Tú imagínate que pierde en un partido de Challenge, que no ve la que se lía. Yo creo que es bueno, totalmente innecesario sería eh, la noticia, sería pasar, la para noticia, pasar ese trance, vamos. pero por ahí hemos pasado todo. Ya, Todo lo que hemos jugado arteria y nos hemos lesionado, hemos tenido que empezar de cero, entrenar de cero. Imagínate que tú llevas 2 años sin coger una raqueta. Tú no sabes coger una raqueta, tú tendrás que empezar un mm. poquito.
No, no, Vale. tú no vas a pegarle a la bola a 200 kilómetros por hora cuando llevas un año sin jugar. Mm. Tú le vas a pegar a 50 kilómetros por hora hasta que vayas cogiendo confianza y tú no vas a meter 300 bolas en los primeros 6 meses en los entrenamientos, tú vas a meter la mitad. Y entonces, creo que por ahí. De todas formas, también hay otro factor que yo creo que con esto terminamos el vídeo, es que ah, quizás tenga Nadal un algo guardado que se esté No, a ver, reservando hay cosas. que se esté reservando para lo que él realmente quiere, porque Tony Nadal también lo ha dicho. Tony Nadal ha dicho que si Nadal está bien, lo Sí, ve sí. como Pero a ver, uno de los favoritos para Roland Garros. sí, Y pero yo vamos, creo ya que, está al punto porque Tony Nadal, de sí, sí, reservarse, no. Pero sí que hay cosas que no tienen mucho, que son sentido, raras. no tiene sentido. Hombre, yo creo que si yo me empezaría a preocupar muy, muy seriamente en Barcelona. Si Barcelona no juega, entonces yo ya me preocuparía muchísimamente, mucho. Yo no, Yo o creo sea, que yo le voy a dar un par de semanas. Yo Roma. Si Roma no juega, porque necesita ritmo de competición. A ver, sí, pero yo creo que a mí me extraña, Pacheco, que no juegue Monte Carlo y en una semana. O sea, no está, tu cuerpo no te permite jugar todavía. Y en una semana sí te lo va a permitir. Yo sé, muy, muy raro, ¿eh? no, yo no lo sé, pero yo creo que la piedra de toque va a hacer, de todas formas, él lo ha argumentado muchas veces, dice, depende cómo me vea en la temporada de tierra, me planteo seguir una temporada más o no. Mm. No, va bien. Entonces, si él juega, vamos a poner el caso hipotético que jugase Barcelona. Si él se ve bien para jugar a Barcelona, que no tiene que viajar, que está allí, que está cerca, es un Mm. torneo que la gente les quiere y es un torneo que ha ganado 12 veces o 13 veces, creo recordar, creo que lo van a coger con los brazos Sí, sí, abiertos vamos, eso sí. y, que- y creo que él va a intentar como mínimo ganar 2 partidos. Mm. ¿Sabes? Puede Yo ser, creo puede que ser. Puede ser, no es. Con Nadal no hay nada descartable. Como han dicho que va día a día, No, pues. bueno, y a mí me viene a la memoria muchas veces que se ha lesionado Nadal, todo el mundo diciendo, es que Nadal ya no va a volver, ya no será el mismo, ya no sé qué, y de golpe y porrazo se tiraba 6 meses sin competir y gana un gran slam a las primeras de cambio. O sea, si Nadal se ve con garantías y sano sobre todo, Mm. es muy peligroso. Y yo lo veo, si Nadal va bien en estos 2 torneos, 3 torneos que le puedan quedar para Roland Garros, Nadal siempre es favorito para Roland Garros. Bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Y nada, en una semanita nos vemos, Pacheco, y Venga, comentamos a ver quién ha ganado, ¿vale? muy bien. Venga, chicos, hasta la próxima, hasta el próximo vídeo. Hasta Chao. luego, chao.